Ejercicio número 12 de JavaScript. En este ejercicio nos han pedido que estudiemos el comportamiento del alcance o contexto funcional. Veamos lo que significa esto del contexto funcional. Vamos a escribir dos funciones que van a estar en el contexto global. Cuando decimos global nos estamos refiriendo en el mismo nivel de declaración del archivo, es decir, veámoslo con un ejemplo. Declaremos aquí una function, coloquémosle un nombre genérico, llamémosla función 1, no le vamos a pasar ningún parámetro, no especificaremos ningún parámetro. Dentro de esta función haremos algo que vendrá después de que expliquemos el alcance, el término del alcance global. Definamos otra función, llamémosla función 2. En este caso, tanto función 1 como función 2 están en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque ambas funciones están ocupando la misma jerarquía en el archivo, es decir, función 1 son directamente invocables desde aquí, desde el nivel donde estamos declarando cada una de esas funciones, ¿ok? Notemos que ambas funciones son declarables desde el contexto global. Muy bien, entonces, tanto función 1 y función 2 están en el contexto global. Dentro de función 1 y función 2 vamos a crear dos variables, una en cada una realmente. Entonces, por ejemplo, a esta variable le podemos asignar el valor 3 y acá también podemos definir una variable con el mismo nombre, pero eventualmente podríamos colocar otro valor, supongamos que 7, ¿ok? Las variables a que están definidas en función 1 y función 2 son del contexto funcional local, es decir, solamente están disponibles dentro de cada una de las funciones, no las podemos utilizar por fuera, porque si intentáramos, por ejemplo, mostrar el valor de esa variable, acá no va a estar disponible. Si ejecutamos este código, nos aparece el error reference error. La variable a no está definida, ¿ok? Cerremos esta consola y continuemos. Coloquemos aquí un comentario. Reference error. Ok, continuemos. Dentro de función 1 y función 2 vamos a crear dos funciones anidadas, por así llamarlas. Ok, entonces aquí vamos a crear una function. Esto realmente, luego vamos a ver, se llama closure. Después estudiaremos esto con más detalle. Function, llamémosla función 3. Estoy utilizando nombres genéricos. ¿Ok? Y dentro de función 2 voy a declarar otra función. Llamémosla función 4. No nos preocupemos por los nombres. Por ahora trabajaremos con nombres genéricos. Ahora, dentro de función 3 voy a declarar una variable a la que voy a llamar b, ¿sí? Y le voy a asignar cualquier valor, supongamos que 5, ¿ok? Ahora, puedo continuar declarando funciones. A esta llamémosla función 5. ¿Y qué pasa aquí? Esta función tiene visibilidad tanto a A como a B. Entonces podemos eh, utilizar esas variables para imprimir aquí sus valores. Notemos que estamos utilizando la variable b detrás del nombre de la variable en el autocompletado que nos ofrece Visual Studio Code. Hay un icono que representa a una variable en el código, son dos paréntesis angulares y dentro viene una cajita. ¿Ok? Entonces, aquí viene podemos hablar con más detalle acerca del alcance funcional. Función 5 tiene alcance funcional para las variables a y b. Entonces puede acceder a esas variables porque están definidas en
en el cuerpo exterior, es decir, en funciones en donde se ha declarado la misma función 5. Notemos que uno podría decir, función 5 tiene como padre función 3. Función 3 tiene como padre función 1. Sería una forma de hacer la descripción, ¿ok? Por lo tanto, las funciones anidadas tienen acceso a todas las variables que están declaradas en sus contextos externos, por así decirlo. Lo mismo puede pasar acá. Acá podríamos hacer console.log y podemos tener acceso a la variable A que está definida en la línea de 16, es decir, una variable que es de la implementación de función 2. ¿Ok? Eso lo podemos hacer aquí dentro. De esta forma tendríamos construido un árbol de contexto funcional que luce como esta imagen. En este caso, función 1 y función 2 están dentro del mismo contexto global, ¿ok? En el mismo nivel, o sea, son funciones que están declaradas en el contexto funcional global. Sería otra forma extensa de definir el contexto funcional. Dentro de función 1 y función 2 tenemos definidas las variables A. Esas funciones están disponibles para los hermanos. Si nosotros vemos esto como un árbol genealógico, la variable A y función 3 son hermanas. Es decir que dentro del código de función 3 voy a tener acceso a la variable A. ¿Ok? Y lo mismo podríamos describir para el caso de función 5. Tiene acceso a la variable A, que es, digamos, la representación gráfica del código que escribimos hace un momento en Visual Studio Code. ¿Ok? Llegamos al final de este ejercicio JavaScript y hemos aprendido a definir el concepto de alcance o contexto funcional. Inicialmente, esto puede tener, digamos, cierta fricción a la hora de entenderlo, pero a medida que vayamos escribiendo más código JavaScript, se nos va a hacer más ameno el concepto. Es decir, en pocas palabras, el concepto que hemos visto aquí es decir qué es lo que una función alcanza a ver y a usar internamente sin tener ningún problema de referencia. Muy bien, hasta la próxima.